Bueno, muy buenos días para todos. Como les decía Lini, mi nombre es Laura Leal, yo hago parte del equipo de expansión y hoy me acompaña en este espacio Diego Vanegas, que hace parte del equipo de investigación y desarrollo. Hoy puntualmente queremos conversar sobre el papel que cumplen los índices locales dentro del proceso de inversión y cómo nos ayudan a entender el mercado, apoyar la gestión de los portafolios y evaluar objetivamente los resultados que obtenemos. Cuando empezamos a preparar este espacio, empezamos por una pregunta muy sencilla y es ¿por qué existen los índices? Y curiosamente empezamos, digamos que respondiendo esa pregunta, no hablando de índices, sino hablando de decisiones. Porque todos los días quienes administran portafolios deben tomar decisiones. Algunas van a ser muy pequeñas y otras pueden cambiar completamente el comportamiento de un portafolio, pero detrás de ellas hay una misma necesidad y es entender el mercado, entender qué está pasando en el mercado para poder tomar decisiones informadas. Y por eso, más que hablar hoy de un índice como un número o un indicador, queremos hablarles de por qué se convierten en una herramienta indispensable para quienes administran portafolios y evalúan sus resultados. Entonces, pues empecemos por el principio. Creo que existe una idea equivocada sobre la gestión de portafolios y es pensar que únicamente consiste en comprar y vender activos, pero realmente va mucho más allá. Administrar un portafolio significa tomar decisiones constantemente, decidir si es un buen momento para comprar, si vale la pena vender una posición, si queremos aumentar o reducir nuestra duración, si estamos cómodos con el nivel de riesgo que estamos asumiendo, si tenemos que rebalancear el portafolio por algún motivo o incluso si tenemos que cambiar la asignación entre diferentes tipos de activos, si queremos cambiar nuestra ponderación de renta fija, de renta variable. Yo, por ejemplo, cuando estaba en posición propia, no solamente pensaba en tengo que comprar un bono o necesito comprar un bono, sino que también habían preguntas que tenía que hacerme antes de entrar en esa posición. ¿Cómo quiero estar posicionada yo frente al mercado? Si quiero o no tener más duración en ese no específico en el que me quiero meter. Quiero tener más riesgo o asumir más riesgo o menos riesgo. Creo que las tasas van a bajar. ¿En qué ciclo de tasas creo que estamos? ¿Hay alguna oportunidad en deuda corporativa que se vea interesante frente a la deuda pública? Y solamente después de esas preguntas ya empezábamos, digamos que a escoger esos instrumentos que mejor nos iban a implementar la estrategia. Entonces, generalmente, pues primero definimos una estrategia, ejecutamos una inversión y eso nos va a llevar pues, a la conclusión con la que queremos empezar este espacio y es que invertir es tomar una decisión, pero una buena decisión no siempre se traduce inmediatamente en unos buenos resultados. Y entonces aparece una pregunta todavía más importante. Si, por ejemplo, imaginan un administrador que les dice, mi portafolio obtuvo una rentabilidad del 8.5%, ¿realmente eso es un buen resultado? Probablemente muchos dirán que sí, pero la realidad es que no lo sabemos. No lo sabemos porque una rentabilidad por sí sola no nos va a contar toda la historia. Necesitamos entender en qué momento del ciclo económico eso ocurrió, cómo estaban las tasas de interés, cómo estaba la situación de política monetaria, la situación fiscal, qué tan líquido era el mercado, qué restricciones tenía ese portafolio para alcanzar ese rendimiento, cuál era el objetivo, cuál era el mandato del portafolio. Eso también pues va a direccionar la estrategia de inversión y cuál era su horizonte de inversión. Si piensan en dos administradores que ambos tengan una rentabilidad del 8.5, digamos que ambos la obtuvieron en el mismo número, pero uno la obtuvo durante un año en el que las tasas cayeron de forma importante, mientras que el otro la obtuvo en un año en el que las tasas subieron y el mercado fue mucho más desafiante. Aunque el número sea exactamente el mismo para los dos, no es lo mismo, digamos que la gestión, o no es igual la gestión que hubo detrás de esa rentabilidad del 8.5%. Y aunque digamos que esa gestión pueda ser diferente, la única manera en la que entendemos si ese 8.5% fue bueno o no es precisamente analizando el contexto y teniendo una referencia contra la cual medirnos. Todos sabemos que pues, no es lo mismo administrar un portafolio corto que uno de largo plazo, no es lo mismo tener un fondo agresivo, una estrategia agresiva que una estrategia conservadora, y no es lo mismo gestionar un portafolio con ciertas restricciones de liquidez que sin ellas. Entonces, en este caso, pues el contexto va a cambiar completamente la manera en la que interpretamos ese resultado y justamente ahí, digamos que aparece uno de los mayores retos de cualquier inversionista, que es cómo evaluar objetivamente esa decisión de inversión y ese rendimiento del 8.5% en este caso. Si el resultado por sí solo no es suficiente y no nos dice mucho, lo que nos hace falta entonces sería un punto de comparación o una referencia.
Aquí en esta diapositiva tenemos el mismo ejemplo, el administrador que mencionábamos hace un momento, una rentabilidad del 8.5 durante los últimos 12 meses, pero pues no sabemos realmente si eso es un buen desempeño o no, y para eso necesitamos la referencia, que en otras palabras pues muchas veces llamamos benchmark, y en este caso supongamos que ese benchmark representó un 6%. Ahí sí ya podemos interpretar que el gestor agregó un valor frente a su referencia. Es decir, que, como les decía, no basta con conocer el resultado del portafolio en ese periodo de tiempo, sino que también necesitamos saber cómo se comportó el mercado o la estrategia frente a la cual deberíamos estarnos comparando. Y ahí es donde aparecen los índices. Cuando hablamos de índices, muchas veces pensamos que simplemente es un indicador del mercado, pero en realidad cumple un papel mucho más importante. Los índices te van a permitir, o bueno, le permiten a todos los integrantes del mercado hablar un mismo lenguaje, le permiten a un administrador explicar su estrategia, explicar el porqué de su resultado, le permiten a un inversionista o a un cliente entender el desempeño de su inversión y permiten en general a todos los participantes del mercado comparar resultados de manera objetiva. En otras palabras, convierten ese número aislado en un resultado que de verdad podemos interpretar. Entonces, en términos generales, ¿para qué utilizamos un índice? Primero, para entender el mercado. El índice resume el comportamiento de un segmento específico del mercado que estemos analizando. Nos va a ayudar a identificar tendencias que sean de nuestro interés y nos proporciona el contexto necesario para interpretar lo que está ocurriendo. Segundo, para apoyar la gestión. Una vez el portafolio ya existe, el índice nos va a ayudar a responder preguntas como si estoy asumiendo mucha duración, si estoy sobreexpuesto a un sector, si mi riesgo está alineado con el mandato y el objetivo del fondo, si estoy tomando apuestas activas o simplemente estoy siguiendo el comportamiento del mercado. Y tercero, nos va a pedir medir esos resultados. En este punto, pues todos queremos saber si nuestra estrategia realmente agregó valor y para responder a esa pregunta tenemos que compararnos con una referencia. En este caso, pues es súper importante entender que el desempeño no solamente va a consistir en generar dinero, consiste en entender si esa decisión fue mejor que la alternativa que ofrecía el mercado en un inicio, en un escenario base. Y en ese sentido, si bien los índices acompañan prácticamente todo el ciclo de inversión, desde mi experiencia, donde realmente cobran mayor relevancia es precisamente durante la gestión del portafolio. Una vez identificamos esa referencia con la que podremos contrastar nuestro portafolio, en esta parte de la gestión podemos hacer o tomar decisiones en 6 diferentes frentes que me parecen súper relevantes. El primero es la duración y la sensibilidad de tasas. Vamos a poder comparar la duración de nuestro portafolio versus el índice de referencia. Con esto evaluamos la exposición a movimientos de tasas y podremos ajustar nuestro perfil de riesgo. El segundo es el riesgo como tal, digamos que el beta y la volatilidad. En este caso vamos a poder medir ese riesgo relativo de nuestro portafolio con respecto al mercado y vamos a poder identificar alguna desviación de la estrategia que nos planteamos inicialmente. El tercero es la asignación de activos. Aquí básicamente es definir los pesos estratégicos que queremos dar por segmento, de acuerdo pues, con el mandato y la estrategia inicial de la inversión. El cuarto es la liquidez y la replicabilidad. Vamos a poder ver si nuestro portafolio es realmente gestionable y si hay un mercado secundario para esos activos. Porque realmente si no hay un mercado secundario y no es un portafolio que se pueda gestionar, por más de que tengamos un índice de referencia, pues no vamos a poder hacer o tomar estas decisiones de reallocation o de ponderación o de cambio de pesos que nos van a permitir alinearnos más al índice. El quinto es el posicionamiento. En este caso también podemos ver si nuestro portafolio está overweighted o underweighted en relación al índice. Y el sexto es el rebalanceo. Vamos a poder ajustar periódicamente, nuevamente si las condiciones de liquidez del mercado lo permiten, nosotros vamos a poder ajustar periódicamente nuestro portafolio para mantenernos alineados a ese índice de referencia. Ahora, también es cierto que no todos los administradores y no todos los gestores de portafolios utilizan los índices de la misma forma. Y eso nos lleva a dos enfoques muy distintos de inversión, que seguramente han escuchado hablar muchas veces, la gestión activa y la gestión pasiva. Empecemos por la gestión pasiva. Aquí, pues digamos que el objetivo está muy claro, está definido y es único, y es que el administrador no busca ganarle al mercado, busca parecerse lo máximo posible. Es decir, que el índice en este caso no es una referencia, sino que es una meta a la que yo quiero llegar y todo gira
digamos que alrededor de replicarlo. Todas mis decisiones de gestión de portafolio giran alrededor de replicar ese índice, con los menores costos posibles y con la menor desviación posible. Y la gestión activa es completamente distinta. Aquí el índice sigue siendo muy importante, pero pues ya no es una meta, sino que es un punto de partida. Yo parto desde ahí para tomar mejores decisiones porque creo que puedo obtener un mejor resultado que el índice, un mejor resultado que el mercado. Esas decisiones puede ser todo lo que hablamos antes. Puedo aumentar mi duración, puedo cambiar mi exposición a un emisor, puedo cambiar mi exposición a un sector, de pronto cambiar la asignación entre sectores, la ponderación puede ser distinta, la ponderación entre diferentes activos, entre tasas de indexación. Puedo empezar a modificar cosas que vea dentro de mi portafolio porque considero que con eso voy a generar un alfa. Puedo asumir más o menos riesgo pues, en ese mismo sentido. Y todas esas decisiones, como les decía, al final son con el objetivo de generar un alfa y de estar por encima del rendimiento del índice. Alineado con estos dos conceptos, se introducen también, con estas dos, perdón, formas de inversión, se introducen dos conceptos muy importantes, que son el alfa o el exceso de retorno y el tracking error. Digamos que volviendo a nuestro ejemplo inicial, si tenemos un administrador que tuvo un portafolio que rentó el 8.5% y su benchmark rentó un 7.2%, pues significa que generamos un alfa positivo de 1.3%. Es decir, que esas decisiones que nosotros tomamos aportaron valor frente a lo que estaba ofreciendo el mercado y en caso de que pues, quisiéramos hacer una gestión activa, que sería el resultado de este alfa, pues fue bastante exitosa y ahí lo podríamos comparar frente a la referencia. Pero aquí hay algo muy importante y es que no solamente queremos que ese benchmark se supere una sola vez o una única vez. Queremos saber si realmente la estrategia que estamos haciendo fue consistente y en ese caso aparece el tracking error, que explicado de manera muy sencilla nos dice simplemente qué tanto nos estamos desviando de ese índice o de nuestro benchmark. En una estrategia pasiva, por ejemplo, vamos a querer que ese sea muy bajo, pero en una estrategia activa estamos dispuestos a aceptar cierta desviación solamente justificada pues en precisamente generar un alfa. Hasta aquí creo que el resumen de esta parte inicial de la presentación es una idea. Los índices no existen únicamente para describir el mercado, si bien nos permiten tener un contexto muy importante y necesario, existen para ayudarnos a tomar mejores decisiones y para evaluar objetivamente si esas decisiones que tomamos realmente agregaron valor o no. Ahora bien, todo esto funciona muy bien cuando tenemos una referencia o un índice con el que nos comparamos que realmente sea representativa. Aquí uno de los mensajes más importantes de esta presentación es, importa mucho la referencia que tenemos, porque compararnos con una referencia que no sea representativa, pues no nos va a permitir llegar a las conclusiones a las que deberíamos llegar. Si bien en mercados desarrollados es muy común tener una referencia representativa y los índices son ampliamente utilizados por gestores, inversionistas institucionales, fondos pasivos y fondos activos, en los mercados emergentes la adopción de los índices es muchísimo menor, en particular porque muchas veces no existe información precisamente para construir esa referencia representativa. Y porque en los mercados emergentes pues tenemos un desafío de liquidez importante y de consumo de datos e información que pues, son necesarios para generar esta referencia. Ustedes seguramente han escuchado de muchos ETFs, de muchos fondos que intentan replicar el S&P, el Nasdaq. Como les digo, en mercados desarrollados es una práctica muy común, está muy interiorizado hacer este tipo de gestiones para replicar tanto en gestión pasiva como activa o para replicarlo o para generar alfa con índices que son ampliamente conocidos, en los que la gente y el mercado confían, pero en los mercados, en nuestro mercado local, en los mercados emergentes, no tenemos tan interiorizada esa cultura de replicar, generar alfa, compararnos, porque de entrada las referencias no están tan disponibles, no son fáciles de construir y por ende la confianza tampoco en esas referencias es sencilla de tener. En el mercado colombiano, pues realmente es fundamental tener índices que verdaderamente representen nuestro mercado, que reflejen la realidad de nuestros emisores, de sus riesgos, de los instrumentos que tenemos y de las dinámicas de negociación que maneja este mercado. Y en este caso, pues necesitamos índices locales. Algunos ejemplos de índices que sí tenemos y que generan cierta confianza del mercado es el Colcap, es el principal índice accionario de Colombia, refleja el comportamiento de las acciones que tienen mayor liquidez y capitalización bursátil que coticen en la Bolsa de Colombia, en la Bolsa de Valores, y mide el desempeño del mercado de renta variable, básicamente. El Coltés
se va al mundo de renta fija, es un índice que mide el comportamiento de los TES y se utiliza para medir el comportamiento de mercado de deuda pública local. Esto nos serviría, por ejemplo, pues para gestores de renta fija, gestores que estén todo el tiempo manejando los portafolios de creadores de mercado, de renta fija local, deuda pública específicamente. Y para la deuda privada local realmente no teníamos una referencia de mercado hasta que aquí en Precia desarrollamos una familia de índices para reflejar ese comportamiento de la deuda corporativa, cuya pues información ustedes saben que es pues más ilíquida, es más difícil de construir, pero bueno, acá en apoyo pues del equipo de Diego de Investigación y Desarrollo, por eso él hace parte de este espacio, creamos esta familia de índices y en este momento estamos reflejando tanto el comportamiento de la deuda privada en tasa fija como en IPC y en IBR. Y estos índices incluso están disponibles en nuestra pantalla de intradía para el uso de nuestros clientes. Ahí los pueden seguir diariamente, pueden ver el comportamiento desde que inició el índice hasta hoy, cómo se ha comportado, tanto en rendimientos como, digamos que visualmente, pues una gráfica con su evolución. Y con eso la idea es que pues, los gestores de portafolios y nuestros clientes puedan empezar a hacer ese tipo de gestiones activas y pasivas según el mandato de su portafolio, teniendo una referencia en la que puedan confiar. Como les mencionaba antes, digamos que pues es fundamental que ese índice no solamente represente al mercado, sino que sea confiable porque digamos que su utilidad depende realmente de eso. Todo lo que les mencionaba antes de podernos comparar, de poder saber si hubo un rendimiento, de darle a nuestros clientes, que el gestor le dé a sus clientes una interpretación de su estrategia, el cliente lo puede interpretar como un número que fue bueno, que fue malo, que tuvo un buen desempeño o no. Necesitamos que el índice sea de confianza. Y esa confianza pues no surge por casualidad, sino que surge de una metodología que sea clara, que sea transparente, que sea consistente y que tenga, digamos que sea técnicamente muy sólida. Precisamente de eso es de lo que nos va a hablar Diego, de todo el proceso que existe detrás de la construcción de un índice, de cómo se define el universo elegible, cómo se establecen esas reglas de inclusión, cómo se determina la metodología de ponderación y cómo hacemos que esa representatividad se mantenga a través del tiempo. Entonces, Diego, te cedo la palabra. Listo, muchas gracias. Hola, buenos días para todos. Continuando con lo que nos comentaba Laura, pues efectivamente nosotros en Precia ya llevamos algún tiempo, incluso diría que hay un par de años, en el que desarrollamos esta familia de índices de renta fija. Inicialmente nos enfocamos en deuda corporativa, debido a que en el mercado de deuda pública igual existe la familia de los índices Coltés, que es muy bien aceptada en el mercado. Entonces, en un principio veíamos que sí existía esa necesidad de crear una familia de índices de deuda corporativa. Entonces, eso fue en lo que nos enfocamos inicialmente, pero hoy en día ya tenemos también una familia de índices de deuda pública, de TES, tenemos índices en TES pesos, TES UR e incluso tenemos un índice de TCOs que también próximamente se podrá visualizar en la pantalla de intradía. Entonces, este es un producto al que desde hace tiempo le estamos dedicando esfuerzo e incluso también tenemos índices personalizados para las referencias o los benchmark que las entidades tengan, teniendo en cuenta que todos tienen pues distintos criterios de inversión. Entonces, también tenemos esa opción de crear índices personalizados para que se adapten de la mejor manera posible pues, a las necesidades de cada portafolio. La siguiente, porfis. Listo. Entonces, acá les voy a contar un poco de cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para construir estos índices. Me voy a enfocar en general en cómo construimos los índices de la familia Precia deuda corporativa. Sin embargo, cuando construimos los índices personalizados, básicamente son estos mismos criterios. Ahí lo que cambia es que ya la definición, pues digamos que se hace en conjunto con la entidad pues interesada. Entonces, los criterios son en general el tipo de emisor. Nosotros en general en deuda corporativa pues clasificamos los títulos y los emisores en algo que nosotros en la metodología de precios se llama clase de emisor. Los que sí son bancos, entidades del sector real, corporaciones financieras, entre otros. En general, para la mayoría de los índices, pues siempre la referencia va a ser bancos AAA,
que inclusive nosotros construimos las curvas de descuento de renta fija utilizando bancos AAA. Pero pues igual acá se puede incluir otras entidades. Luego en el tipo de título, entonces acá en general, pues acá ya no hay tantísima variedad, pero pues en general son bonos o CDTs, y en el caso de que uno quisiera mezclar también deuda pública, pues podría incluir TCOs, TS en pesos, TS en VRs. Las monedas, pesos y VRs, inclusive actualmente estamos empezando a trabajar en incluir títulos de nuestro vector de rentabilidad internacional. Entonces aquí también podría, en el futuro, podríamos incluir monedas diferentes al peso y a la UR. En tasa de indexación, pues acá sí son las que conocemos en el mercado: tasa fija, IPC e IBR. Calificaciones, pues desde AAA hasta lo más bajito que haya. Plazos al vencimiento, en general, nosotros utilizamos desde 30 días en adelante, pero se podría hacer incluso desde un día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si yo hiciera mi plazo inferior de un día, seguramente se me van a ir venciendo los títulos durante la vigencia de la canasta actual, ¿no? Entonces, por eso en general mantenemos una ventana de 30 días en el límite inferior. De esta forma, digamos que garantizo que durante los siguientes 30 días, pues no se me va a vencer ningún título en la canasta. Entonces, igual en general, este plazo del vencimiento, el inferior, va a tener relación con la frecuencia de rebalanceo. Luego tenemos liquidez mínima. Acá lo que nosotros hacemos, y que está relacionado a la forma que ya más adelante comentaré de cómo seleccionamos los títulos, es nosotros construimos un indicador de liquidez utilizando las operaciones que ocurrieron en el último año y utilizando el monto emitido y el número de transacciones. Con eso construimos un indicador de liquidez, que ya luego se los comentaré, pero en este punto es como yo puedo definir si quiero tener títulos que hayan operado en ese último año más de tanto monto, ¿sí? Entonces, no sé, por poner un ejemplo, solo quiero incluir en mi canasta títulos que hayan operado en el último año más de 500 millones de pesos, por ejemplo, o que hayan tenido más de 50 transacciones en el último año, ¿sí? Porque puede ser que operaron más de 500 millones de pesos, pero de pronto fue una emisión, entonces ese día operó un montón y después se secó. Entonces, siguiendo la idea de que un buen índice debe ser replicable, pues digamos que ese punto es muy importante. Tener en cuenta que para que un índice sea replicable, lo más importante es incluir títulos líquidos, si no, pues va a ser prácticamente imposible. Y un criterio extra es el monto emitido. Pues, acá relacionado a lo que yo mencionaba, en la fecha, muchas veces en la fecha de emisión, pues sí operan montos bastante grandes, pero también como en el mercado hay, digamos que abundancia de CDTs, pues también quisiéramos no necesariamente incluir todos los títulos disponibles, porque puede ser que hayan unos que tienen unos montos que no son representativos. Listo. Ahora, definidos los criterios, ¿cuáles son cómo los utilizamos o qué filtros hacemos para definir el universo de inversión de la familia índices precio? Entonces, el universo de inversión viene siendo cuáles van a ser los criterios que yo necesito que se cumplan para que un título sea elegible para esta canasta. No necesariamente lo voy a elegir, pero puede ser elegible. En este caso, para los índices de la familia Precia, tipo de títulos, bonos y CDTs, moneda pesos, tipos de emisor, tenemos bancos, empresas del sector real, otras entidades financieras y entidades del orden nacional distintas de TES. Acá en general aplica como Ecopetrol, ISAGEN y este tipo de entidades. Indexación de cupones, tasa fija, IPC, IBR, calificación utilizamos desde AAA hasta AA menos. Acá una aclaración y es, pueden ser desde AAA hasta AA menos, pero no necesariamente van a ser todas así. O sea, esto es, como les comentaba, esto es lo que hace parte del universo de inversión, lo que puede ser elegible, pero ya luego cuando yo vaya a definir mi canasta, no voy a necesariamente elegir todo. Horizontes de inversión, tenemos índices de muy corto plazo, que los llamamos money market, que van desde 90 días hasta un año, corto plazo de 1 a 3 años, mediano plazo de 3 a 10 años, largo plazo ya de 10 a 50.
básicamente de 10 años en adelante todo lo que haya. Y tenemos también un índice que llamamos total y es como ahí mezclamos un poco todo, los plazos, los tipos de indexación. Entonces acá definimos el universo de inversión, pero por ejemplo puede pasar que, no sé, digamos un ejemplo, hay 100 títulos que cumplen con todos estos criterios. Esos 100 títulos componen mi universo de inversión, pero yo puedo tener un criterio y es no quiero tener más de X cantidad de títulos en mi canasta, pues no voy a tomarlos todos, ¿sí? Entonces, por eso en la calificación sobre todo hacía la aclaración de pueden haber títulos desde AA menos hasta AAA, pero al final en la canasta no necesariamente van a haber de todos. Listo, ahora ya definiendo el universo de inversión, lo que prosigue es la construcción de la canasta. Entonces ya había comentado un poco de esto antes y es cómo definimos la canasta. Basándonos en el principio de la replicabilidad, nuestro principal criterio para hacer la selección de la canasta es la liquidez. Entonces nosotros tomamos, como les comentaba, un año de operaciones, ¿sí? Todas las operaciones que ocurrieron en el último año de los títulos que cumplen con los criterios de elegibilidad de ese índice y calculamos un indicador en el que nosotros le damos una ponderación del 80% al volumen, al monto, y 20% al número de transacciones. Con base en esos dos, volumen de transacciones, construimos un indicador de liquidez y aquí sí lo que hacemos es algo muy sencillo y es simplemente ordenamos de mayor a menor y elegimos, en este caso tomamos la decisión de que el índice tuviera 20 títulos. Entonces aquí simplemente decimos los 20 títulos con mayor indicador de liquidez, para nosotros van a ser los 20 títulos más líquidos. Entonces directamente vamos a tomar esos. Entonces para nosotros esos van a ser los títulos que van a ser la mejor referencia del mercado, ¿sí? Debido a que pues el mercado son los que considera, digamos que más relevantes. Listo. Adicionalmente, tenemos unos criterios adicionales que no utilizamos en el caso de la familia de los índices Precia, pero que sí son muy importantes para el tema que les comentaba de los índices personalizados. Entonces, además de los criterios que ya comentamos, tenemos unos criterios extra que son límites de vencimiento o duración. Y entonces acá podemos definir un intervalo objetivo en el cual yo quiero que esté la duración o... Creo que te dejaste de escuchar. Regálanos un segundo, que Diego se le fue el internet. Creo que ya volví. Les comentaba que tenemos la posibilidad de definir un intervalo de duración o vencimiento. Esto quiere decir que durante la vigencia de la canasta, yo voy a buscar que la duración de este índice siempre esté en un intervalo. Pues claro, en términos de duración, no se puede garantizar necesariamente porque, como ustedes saben, para títulos indexados, pues la duración va a cambiar dependiendo de cómo cambia el valor del indicador. Por eso también está el tema el límite de vencimiento. Yo por el vencimiento sí puedo garantizar que durante, digamos, la vigencia de la canasta, que son 3 meses, yo puedo garantizar que durante esos 3 meses no se va a salir de un intervalo que definamos. Otra opción es duración objetivo, que en este caso lo que sí se busca es que la duración no esté en un intervalo, sino que todos los días la duración tenga un valor objetivo. Entonces, ¿eso cómo se logra? Eso se logra básicamente es como si yo hiciera un rebalanceo todos los días. Entonces, yo defino la canasta, por ejemplo, cada mes defino los títulos de la canasta, pero todos los días tengo que estar cambiando las ponderaciones. Sí, digamos que tendría que estar comprando y vendiendo porciones de cada título para asegurarme que voy a lograr que la duración del índice siempre sea pues, la duración objetivo que se espera. Otro es la concentración por emisor. En la concentración por emisor, lo que buscamos es, pues, ahí sí la palabra es muy clara y es que no haya más de X títulos, más de X porcentaje de la participación del índice en un solo emisor, ¿sí? Que no haya concentración. Esta parte, digamos que pues es muy directa. Simplemente, si yo tengo 20 títulos y mi concentración por emisor es, digamos, 20%, pues no puedo tener más de 4 títulos en un emisor en específico.
la cantidad máxima de títulos, que pues para la familia especial definimos 20, pero ahí puede ser la cantidad que se requiera. Y otro criterio que llamamos buckets o subcanastas. Y esto es porque cuando yo elijo los títulos más líquidos, digamos que yo puedo decir títulos desde 1 año a 10 años, pero por condiciones de mercado puede pasar que los más líquidos estén todos concentrados en 1 año. Entonces, a pesar de que mi índice en teoría está construido con base en criterios desde 1 año a 10 años, puede pasar que el vencimiento o la duración de ese índice me está dando siempre cercano a 1 año. Entonces, este criterio de buckets o subcanastas es otra alternativa para, digamos que, lidiar con ese problema y es, ya tenemos duración objetivo, tenemos el rango, el intervalo de vencimiento duración, pero también tenemos subcanastas y es listo. Ese índice de 1 año a 10 años yo no lo voy a construir agrupando todos los títulos de ese intervalo y eligiendo los 20 más líquidos, sino que voy a subdividir la canasta. Primero voy de 1 año a 2 años, después de 2 a 3, de 3 a 4, así sucesivamente. Y lo que haría, digamos, sería tomar los dos títulos más líquidos dentro de cada uno de los buckets. Entonces, así yo voy a garantizar que voy a seguir teniendo los títulos más líquidos, pero también voy a garantizar que no haya una concentración en un único rango al vencimiento. Listo. Entonces ya una vez definida la canasta, aquí sí ya un poco de los cálculos que hacemos, que igual son, pues son muy sencillos y es, nosotros ya definí, en el ejemplo anterior ya tomé mis 20 títulos más líquidos y ahora lo que voy a definir es, bueno, listo, yo tomo esa canasta y es cuánto voy a comprar de cada título y cuál va a ser su ponderación. Pues nosotros acá tomamos el supuesto de que en la fecha de rebalanceo todos los títulos pues sean igual. ¿Sí? Entonces, si tengo un peso, o digamos que nuestros índices empiezan en 1 más como porcentaje, entonces si es 1 y pues ya el nominal de lo que valga el portafolio, pero entonces si tengo 1 y tengo 20 títulos, todos pesan un 20avo. Ese es como nuestro supuesto, siempre empiezan pesando lo mismo. ¿Y cuánto voy a comprar yo de cada título? Pues simplemente tengo un 20avo y lo divido sobre el precio del título. ¿Sí? Eso me va a dar cuánto voy a comprar de ese título hoy que estoy haciendo el rebalanceo. Entonces, eso me va a dar una cantidad de unidades, ¿sí? Nosotros lo llamamos unidades, pero digamos que esta lógica que nosotros seguimos es muy similar a lo que se hace pues, en los índices de acciones. Hoy hago el rebalanceo, tengo tanto dinero y es cuántas acciones compro de cada referencia, ¿sí? Entonces, básicamente acá funciona igual. Hoy tengo este dinero, tengo estos 20 títulos, todos van a pesar un 20avo. ¿Cuántas unidades de ese bono me alcanza a comprar? ¿Sí? Entonces, con eso ya definimos que hoy tengo X cantidad de cada bono y de aquí en adelante ya se vuelve, el valor del índice se vuelve tan sencillo como el valor de un portafolio. O sea, pues, tengo tanto de esto, su precio es tanto, pues es básicamente es hacer P por Q. P por Q para cada bono individualmente y luego la sumatoria de todo eso es el valor del índice, el valor de mi portafolio, teniendo en cuenta que pueden haber pagos de cupones, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos en cuenta que si hay un pago de cupón, ese dinero pues entra como efectivo, ¿sí? Esa caída que se va a notar en el precio del bono, pues se va a ver compensada con esa entrada de efectivo del cupón. Nosotros acá también tenemos el supuesto de que el efectivo no rinde, ¿sí? No entra, digamos que a una cuenta de ahorros ni nada, sino digamos que queda quieto en una caja fuerte, pero eso para los índices parecía igual, como les comentaba, para índices personalizados, nosotros siempre estamos como dispuestos pues, a ajustar lo que sea necesario para que pues, podamos cumplir con las necesidades del portafolio del benchmark que el portafolio necesita. Listo. Y acá, bueno, lo que ya les comentaba, básicamente yo hago el P por Q, tengo en cuenta los cupones y el efectivo que ya me hayan pagado previamente, perdón, y simplemente voy a hacer la sumatoria de todas esas posiciones, ese va a ser el valor del portafolio, y ahora vean que de aquí, desde mañana en adelante, hoy hago el rebalanceo, de mañana en adelante ya los títulos no van a pesar un veinteavo, ¿sí? Esa ponderación va a estar cambiando todos los días dependiendo de cuáles títulos se valoricen o se desvaloricen. ¿Listo? Entonces, esa ponderación pues la calculamos simplemente tomando el valor total
del portafolio y las posiciones individuales. Entonces, cuando yo calculé previamente las posiciones individuales de cada bono y al dividir esa posición individual sobre el valor total del portafolio, pues eso me va a dar la ponderación. Entonces, también va a haber, a medida que me vaya entrando efectivo, que me vayan pagando cupones, va a haber una ponderación extra de la caja, ¿sí? Del efectivo. Entonces, todo eso va a sumar 1, pero esto también es, digamos que es la simplicidad de construir el índice de esta forma, porque si yo quisiera construir un índice con ponderaciones fijas, es decir, en mi fecha de rebalanceo todos pesan un veinteavo y todos los días quiero que pesen un veinteavo, lo que yo tendría que hacer sería similar a lo que les comentaba en duración objetivo, es todos los días tengo que estar ajustando mis posiciones de tal forma que todos pesen siempre un veinteavo. Entonces, realmente eso no, pues no es tan, digamos que sencillo o replicable, entonces realmente lo más, digamos, real es pues que las ponderaciones cambien todos los días. Listo, acá luego ya les tengo un resumen de todos los índices que nosotros calculamos de la familia Precia. Entonces, índice en tasa fija tenemos desde 3 meses hasta 50 años, que saca un poco también de lo que les comentaba al inicio, que intentamos también mezclar todo. Entonces, este primero es básicamente Precia, tasa fija, completo. Luego ya los separamos por plazos, desde 3 meses hasta un año, desde un año a 3 años, de 3 años a 10 años. En IPC igual, el primero es de 3 meses a 50, es básicamente todo, de 3 meses a un año, de un año a 3 años, de 3 a 10, y en IPC, pues como hay un horizonte más largo, tenemos desde 10 hasta 50. En IBR hay un horizonte más corto, entonces en realidad solo tenemos el total, el de 3 meses a un año y un año a 3 años. Y finalmente tenemos los índices de TES, que acá tenemos TES en pesos desde 3 meses a 50 años, de 3 meses a 3 años, de 3 años a 10 años, de 10 a 50. En VR tenemos de 3 meses a 50, de 3 a 10 y de 10 a 50. Y finalmente el de TCOs, que está desde 3 meses hasta un año. Ahora, les voy a mostrar las gráficas de estos índices de la familia Precia, pues de cómo se han comportado. Pues, como comentaba Laura, en la pantalla de entrada esta información se encuentra disponible para nuestros clientes. Ellos ustedes la pueden visualizar ahí diariamente e inclusive se calcula con los precios intradía, ¿sí? Se actualiza cada 15 minutos y también pueden ver el histórico. Entonces, acá nosotros estos índices los construimos desde el 1 de enero del 2019. Entonces, ese día empezaron en 1 y ya pues durante estos 7 años se han valorizado respectivamente. Acá en esta primera gráfica es los índices totales, que acá estamos mezclando tasa fija, IPC y IBR, y simplemente pues desagregamos por precio. Ahí en 2020 pueden ver la caída de la pandemia, luego la recuperación, luego todo el tema de la inflación alta otra vez, y ya desde el 2023 en adelante, pues digamos que el actual ciclo económico. En esta gráfica lo que podemos ver es que la línea roja, que es 3 meses a un año, digamos corto plazo, pues es bastante estable. Incluso en el 2020, pues no cayó tantísimo como los demás. En el 2023, cuando también se ve otra caída y pronunciada, ese se mantiene muy estable. Entonces acá igual podemos ver cómo el tema de la duración impacta realmente pues en la volatilidad de estos índices. Sin embargo, a hoy, la línea más alta, que vemos que llegó casi a estados, es decir, ha duplicado su valor, esa línea naranja, que es la más larga, ¿no? De 10 años a 50 años. Entonces, ahí eso es pues un trade-off realmente. Ahora les muestro los índices de la familia Precia de deuda pública, los DTs. Acá tengo el Precia Nación, que es la mezcla de todo, de todos los plazos, el de TCOs y pues los TC pesos. Entonces, acá es muy similar a lo que les comentaba antes, incluso acá el ganador es el TCO, si en el TCO es la línea naranja, todos empiezan en 1 en 2019 y pues realmente todos tienen una volatilidad muy alta, pues por todos los temas que han pasado en coyuntura económica y política en el país, pero si se fijan en el de TCOs, que es la línea naranja, es muy estable, muy estable, e incluso a hoy es el mejor, también es el ganador, o sea, sí es
al contrario de lo que pasa en deuda corporativa, que es el más estable, no necesariamente es el que más gana. En este caso, el TCO, que es el más estable, sí es el que más gana. Pero igual, si nos fijamos en los valores, llega hasta 1,6. En deuda corporativa veíamos que el que mejor comportamiento había tenido hasta hoy se había duplicado desde 1 hasta 2. Estos son pues los índices ya en VR, que igual vemos que también son muy volátiles. Aquí incluí la gráfica azul, la línea azul, que es el de Nación, pues para tener una comparación. Entonces, igual tener en cuenta que el tema de los URs, pues ahí siempre está implícita la cobertura en inflación. Y ya finalmente vuelvo a los índices de deuda corporativa, pero ahora por tipo de tasa. Inicialmente vimos los totales que mezclan todo. Aquí ya me voy solo ahora a tasa fija. En este tasa fija vemos igual un comportamiento muy parecido a lo que veíamos en los que eran completos. Entonces seguramente los índices completos se están recargando bastante en tasa fija porque suelen ser los más líquidos en los plazos medianos. Y en el largo plazo seguramente se estaban recargando pues en IPC porque no hay más. Y en este caso también la línea verde, que es la de corto plazo, de 3 meses a un año, es la más estable y a hoy también es la que mejor comportamiento tiene. En IBR, pues bueno, acá sí no hay tantas discrepancias porque pues los índices realmente no están tan alejados. Tenemos 3 meses a un año y un año a 3 años. De hecho, vemos que la línea verde y la línea azul son muy parecidas. Entonces, acá lo que pasa es, a pesar de que la línea azul es desde 3 meses hasta 3 años, igual toma los 20 títulos más líquidos que con una alta probabilidad son títulos de corto plazo. Y por eso la línea azul es casi igual a la línea verde. Y finalmente tenemos los índices en IPC. Entonces, acá tenemos IPC, la línea naranja es la más larga, de 10 años a 50 años. Y de hecho, por esa, digamos que por esa mayor duración, ¿sí? O por ese horizonte de inversión más largo, observamos que realmente estos son los índices que a largo plazo han tenido mejor desempeño, ¿sí? A 2026, los otros índices veíamos que no sobrepasaban el 1,8 y acá vemos que la línea verde llega hasta 2, casi incluso las demás están muy cerca. Entonces vemos que pues ahí sí un poco lo que veíamos al inicio, como ese trade-off entre una duración larga y pues estabilidad. Y ya con esto terminamos, eso era lo que teníamos para mostrarles el día de hoy. Pues para que tengan muy presente este tema de los índices, nosotros desde Prezi estamos trabajando fuertemente en este tema. Queremos pues seguir desarrollando nuevas herramientas relacionadas a esto. Entonces, sobre todo en índices personalizados, si la necesidad que tengan, nos pueden buscar, pueden contactar atención al cliente y nosotros siempre estamos dispuestos a revisar el tema. Bueno, y por último, queríamos mostrarles pues la pantalla de intradía. Ahí la están viendo, ¿sí? Listo. Básicamente lo que les decía Diego, todos estos índices de la familia Precia están pues ya incorporados en nuestra pantalla intradía. Es esta pantalla, espero que todos los que estén aquí ya la hayan visto. Básicamente tenemos un componente específico que es el componente de índices renta fija. Aquí en este momento tenemos los de deuda corporativa, los que mencionaba Diego, pues digamos que el general con todos los plazos que él les mostró, el de IBR, el tasa fija, el de IPC. Y básicamente aquí pues van a poder ver un poco esas gráficas que nos explicaba Diego, dependiendo del segmento que les interese. Van a ver digamos que la evolución en diferentes ventanas de tiempo, el rendimiento, como Diego mencionaba, pues esto inició en 1, entonces ahí podemos ver cómo ha evolucionado. El resumen, que es básicamente pues, lo mismo, pero en un horizonte más largo, el histórico. Los ICINES que están en este momento componiendo ese índice, pues de acuerdo con todos estos criterios que explicaba Diego anteriormente. El rendimiento un poco más en resumen en esas diferentes ventanas de tiempo. Por ejemplo, si tuviéramos un horizonte de 2 años en el que lo replicamos, generó el 18,53%. Entonces, nuevamente, atando esto con toda la primera parte de la presentación, es una referencia con la que podemos empezar a comparar nuestra gestión, empezar a mirar si estamos generando o no valor, si estamos generando alfa.
y la descripción, que es prácticamente cómo pues, se compone ese índice, que utilizamos, que es básicamente todo lo que les explico Diego ahorita, pero pues aquí en la pantalla. En este momento tenemos únicamente los de deuda corporativa, sin embargo ya estamos próximos también a implementar o pues a cargar a la pantalla los de deuda pública, los de TES, la familia Precia de TES. Y pues también tenemos próximamente pensado sacar el componente de índices personalizados. Como les decía Diego, pues es muy importante que ustedes también puedan personalizar sus índices y digamos que seleccionar todos estos criterios a su gusto, porque entendemos que si bien esto nos da un contexto de mercado, nos da pues, cierto color de cómo se está comportando la deuda corporativa, por ejemplo, que es algo que es difícil de medir, y nos da cierto insight para tomar esas decisiones de las que hablamos, muchas veces son índices muy generales y nuestro portafolio puede tener un mandato, unas restricciones de liquidez, de duraciones, de ponderaciones, de concentración de emisores, de concentración de calificaciones de riesgo. Por ejemplo, ustedes solamente pueden invertir en triple A por algún mandato. Entonces, es muy importante que también puedan generar sus índices a su medida y que les puedan hacer un seguimiento dentro de esta misma pantalla. Entonces, pues nada, también si quieren más información de esta pantalla y de cómo podrían generar estos índices, también de los índices personalizados, pues fuera de la pantalla por ahora porque aún no están incorporados, se pueden comunicar con el equipo comercial y pues con ellos seguir el proceso.